Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentum. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Alberto? A la audiencia, Ernesto. Buenos días. En efecto, sí, esta comunidad de Michoacán, concretamente Huitzontla, es una comunidad náhuatl que desde hace poco más de 8 años estuvo o ha tenido un problema con unos grupos mineros que tienen ahí concesiones en su territorio, ¿no? Hablando en entrevista ayer justamente con la Red Solidaria de Derechos Humanos en Michoacán, con integrantes de esta red que han acompañado a Huitzontla desde los 8 años atrás en la lucha por la defensa de su territorio, comentaban algo muy interesante, que es que prácticamente las concesiones mineras abarcaban todo el territorio de esta comunidad, ¿no? Inclusive la parte que está destinada a la vivienda, parte que estaba destinada a áreas naturales, a recursos propiamente que están vinculados al territorio. En ese sentido, la comunidad desde hace 8 años comienza a preparar una serie de acciones de defensa para promover, digamos, recursos legales justamente que se sintetizan en este amparo bueno, que ya se logró la victoria. Pero este proceso es largo, pues, y es lamentable que tenga que ser tan largo un proceso tan obvio de la defensa de los derechos de las comunidades sobre los intereses mineros y extranjeros y de las empresas extractivistas en el país, ¿no? Comenzaron a hacer asambleas comunitarias para discutir, pues bueno, los límites del territorio, su composición, etcétera. Y 3 años atrás, es decir, en el 2018, acompañados del Centro PROT, Manuel Agustín Juárez, de Defensa de Derechos Humanos, inician un juicio de amparo que el pasado 21 de enero, resulta favorable para la comunidad, ¿no? Como ya comentabas hace un momento, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia es fundamental y en el contexto en el que estamos, donde se está discutiendo la ley minera por el caso de una comunidad náhuatl también en Puebla, sobre la convencionalidad y si es constitucional o no, justamente el otorgar concesiones por encima de los derechos colectivos de la gente, los derechos indígenas y los derechos del territorio, es fundamental que la Corte resuelva esto porque puede ser un criterio que establecerá el tono de la discusión de la Suprema Corte el día de mañana. Ya, gracias Alejandro. Alejandro, sobre esto que plantea esta Red Solidaria de Derechos Humanos en Michoacán, hay un punto que yo comparto, pero no sé, que ellos están señalando, pero no sé si, por ejemplo, ellos dicen que ellos están a favor de que se elimine la ley minera, y otros dicen no, que se modifique la ley minera y no que se elimine. Algunos pues pensamos que lo mejor es que esta es una ley que no tendría que existir, no, por lo menos no en los términos en los que está escrita, porque sí tendrían que eliminarse pues varias cláusulas, varios artículos de esa ley minera. No sé si esta organización también están trabajando sobre este tema, porque este problema que se presenta en Michoacán, pues es un problema que se replica prácticamente a lo largo y ancho de la República Mexicana. En lo que toca a la ley minera, no sé si sabes si están también haciendo un trabajo al respecto. Claro, lo que comentaban ayer durante la entrevista las compañeras y los compañeros de esta red en Michoacán es que, bueno, o sea, ellos realizan trabajo de acompañamiento en el territorio de distintas comunidades para no solamente, digamos, la defensa de estos territorios frente a las concesiones mineras, sino en otro tipo de ámbitos que tocan toda la generalidad de los derechos humanos o las violaciones a los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, cuando planteaban en la entrevista la eliminación de la ley minera, hacen referencia justamente al criterio de resolución de la Suprema Corte, en este caso en específico de Huitzontla, donde los derechos indígenas, los derechos colectivos sobre el territorio y sobre los bienes naturales no pueden estar por debajo de los intereses mineros extractivistas. Claro que debe de haber un planteamiento o un cambio de paradigma en torno a cómo se comprenden los criterios de recursos prioritarios para la nación, ¿no? Creo que ese es el tono también que está resolviendo la Suprema Corte, o se puede adivinar, intuir, a partir de estas resoluciones que está tomando para casos concretos, y que esperemos que el día de mañana, pues bueno, vaya en consonancia con estos criterios, ¿no? Algo fundamental, desde donde plantean este tema de la eliminación de la ley minera,
es justamente, como ya lo mencioné hace un momento y como también lo mencionan ellos en la nota, es de que los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades, de los territorios, no pueden estar supeditados a los intereses empresariales del extractivismo, que como ya se ha comentado aquí en Momentum y se ha analizado en otros espacios, pues bueno, durante los sexenios de Vicente Fox, de Calderón, etcétera, obtuvieron grandes concesiones en el territorio nacional, que como en el caso de Huitzontla, inclusive abarcaban los espacios de vivienda, los espacios de los recursos naturales, y en ningún momento la Secretaría de Economía consultó, como lo marca el convenio de la OIT, a estas comunidades sobre si estaban de acuerdo o no para tener una concesión de su territorio para el extractivismo minero. Sí, es que además es importante el planteamiento que hace ahí también la comunidad, Alejandro, porque lo que están básicamente pidiendo los habitantes de San Juan Huizontla, Michoacán, bueno, ya obtuvieron esta victoria que pues que está ahí ya, habrá que ver si se mantienen firme, y para que se mantengan firme se necesita justamente lo que están pidiendo, es decir, que el gobierno federal, es decir, la Secretaría de Economía, es decir, Tatiana Cloutier, no impugne esta resolución y que la deje, que pase todo el término legal que se necesita para que quede en firme. En firme quiere decir que ya efectivamente sea ya ley, se haga una sentencia y sea asunto juzgado, que es como el término que se utiliza. Y es importante ese planteamiento porque lo que se discute mañana en la Corte, en la primera sala, es un proyecto, entiendo, Ernesto, Alejandro, un proyecto de resolución que básicamente lo que hace es mantener la posibilidad de que el Estado mexicano otorgue las concesiones mineras sin necesidad de consulta, lo cual mantiene el espíritu, en esencia, de la ley minera, que es lo que se quiere que se elimine. ¿Hasta qué punto la comunidad ha planteado ya, ha hecho un señalamiento concreto, algún escrito, alguna petición de audiencia, algo para que se escuche claramente en la Secretaría de Economía esta petición que se hace para que no le mueva, para que no impugne esta resolución del juez, Alejandro? El día de ayer, justamente la comunidad, a través del Centro PROT, emitieron un comunicado en donde resaltan esta parte que tú comentas en este momento, Alberto, ¿no? Que si bien la concesión por la que obtuvieron el amparo en esta comunidad de Michoacán no fue otorgada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es responsabilidad de esta administración y, como comentas, de la Secretaría de Economía y concretamente Tatiana Cloutier, el no impugnar esta decisión, ¿no? Uno, para ser congruentes con los principios que establece este gobierno federal, y dos, porque es fundamental y aunque suene repetitivo, creo que no se debe de dejar de insistir en ello, de que los derechos de los pueblos y las comunidades no deben de estar por debajo de los intereses extractivistas y de los intereses mineros, ¿no? En ese sentido, piden congruencia a través de este comunicado que lanzan en conjunto con la red, esta red de Michoacán y también con el Centro PRO. La comunidad emite este comunicado para justamente cuestionar esto y esperar que la audiencia del día de mañana, la cual es producto también de una lucha en Tecoltemi, Puebla, también de la comunidad náhuatl de allá, que se ha ido amparando y ha ido metiendo distintos recursos legales para justamente cuestionar esta ley minera en esto que ya comentaba sobre el otorgamiento de las concesiones, pero que también la Corte ha ido ha ido aplazando pues la audiencia a distintos momentos, a ver si mañana no la aplazan también. Hacen este llamado a la Corte justamente para que, en concordancia con lo que ya resolvió para esta comunidad de Michoacán, pueda resolver en general sobre la ley minera, y esperemos que haya realmente un cambio de paradigma de derechos humanos, sociales y colectivos en este país. Ya, pues Alejandro Ruiz, como siempre, muchísimas gracias. Siempre ahí en el campo de batalla, siempre ahí donde están pueblos y comunidades y poblaciones originarias, pues bajo estos intereses macroeconómicos que hay de distintos proyectos, en este caso mineras que tenemos en el país, y que también viene a cuento, qué bueno traer a cuento
pues este tema que hemos tocado aquí varias veces, la importancia de modificar esa ley minera precisamente para terminar con este tipo de trabajos que pues los periodistas luego hay que hacer, hay que ir a campo y hay que ver qué es lo que está pasando. Son muchísimas poblaciones bajo amenaza de despojo, así que si te parece bien, a ver si podemos contactarte nuevamente pasado mañana para ver pues cuál es el fallo del juez, cuál es el dictamen que se va a dar, o si hay un aplazamiento, sea lo que sea, a ver si podemos enlazarte pasado mañana, mi querido Alejandro Ruiz. Por nuestra parte, te agradecemos mucho. Gracias otra vez. Gracias, Ernesto, gracias, Alberto. Y claro, es fundamental darle seguimiento a estos temas y ver cómo va avanzando esta discusión en el país, dado que durante mucho tiempo se ha pensado, ¿no?, que el extractivismo es la punta de lanza económica para México, ¿no? Entonces, claro que hay que darle seguimiento. Aquí estaremos gracias a la audiencia también de Rompimiento de Momentum. Y lean pie de página. Gracias. Cuídense, gracias, cuídate, Alejandro, gracias. Gracias, Alejandro.